to fire. Heart on fire. Set my heart afire. Bueno, en este video vamos a ver el tema arcos congruentes, que está en el libro de noveno grado. Bueno, entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Mira, tenemos toda esta circunferencia. En esta circunferencia tenemos cuerdas, tenemos radios, tenemos ángulo inscrito, ángulo central. Y lo interesante en esta parte es que vamos a definir que si yo tengo arcos iguales, en este caso tengo los arcos iguales AB y el arco CD, que son iguales, entonces, y ya con esta información me pide que determine el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Bueno, primero lo que tenemos que saber es que si yo tengo arcos iguales, entonces los ángulos que subtienden, los ángulos inscritos que subtienden del arco AB y del arco CD son iguales. Entonces vamos a encontrar esos ángulos inscritos. Bueno, para encontrar esos ángulos inscritos yo tengo que ver, aquí tengo el arco AB, observen. Sí, aquí tengo el arco AB. Entonces voy moviendo el dedito así, voy uniendo y vean, está aquí el arco AB. Y estas dos líneas va a llegar a un punto en donde se van a unir, ¿sí? Repito, tengo el arco AB, voy uniendo los deditos, miren, voy uniendo los deditos. Y hay un punto en donde se unen las dos líneas. Pues ese punto se le llama vértice, ¿sí? Pues a ese vértice aquí se va a formar el primer ángulo inscrito, el ángulo APB. Entonces ya tengo el primer ángulo inscrito, el ángulo APB. ¿Sí? Repito, tengo el arco AB y si voy uniendo los deditos así, observa, tengo el arco AB, voy uniendo los dedos, va a llegar a un punto en donde estas dos líneas se van a unir. Pues donde se unen es el vértice, ¿sí? Bueno, entonces a ese ángulo que se forma aquí se le llama ángulo inscrito. Y como este arco, cabe mencionar que este arco AB es igual a este arco CD, entonces el ángulo inscrito, vean, voy a colocar estos dos dedos aquí y si los voy moviendo, miren, llega un punto donde ellos se van a unir los dos, ¿sí? Las dos líneas se unen en ese punto, en ese vértice. Pues este va a ser otro ángulo inscrito. Vean, el ángulo, vean, voy moviendo los deditos y va a llegar a un punto en donde esas dos líneas se van a unir y se toca en la circunferencia. Pues ese va a ser el otro ángulo inscrito, el ángulo CQD. El ángulo CQD. Y la propiedad que me habla estos arcos congruentes es que si yo tengo arcos congruentes, entonces los ángulos que subtienden de esos arcos van a ser iguales. Significa que el arco AB subtiende el ángulo X, del arco CD subtiende el ángulo Y. Es decir, que estos dos ángulos van a ser iguales, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos que X es igual a Y. Ya tenemos lo primero. X es igual a Y. Ahora que ya tenemos esto, todo esto es por la propiedad de los arcos congruentes. Ahora vamos a encontrar cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad del ángulo central con el ángulo inscrito. Vean, como les dije en el video anterior, el ángulo central es aquel ángulo que subtiende del arco AB, vean, va uniendo las dos líneas, llega a un punto donde se unan, pero este ángulo se une en el centro de la circunferencia. Entonces ese ángulo es el ángulo central. Luego el otro ángulo que subtiende de este mismo arco es la mitad de ese ángulo. Es decir, que yo tengo, si este ángulo central A o B vale 40, este va a ser el ángulo central, vean, el ángulo A o B, el ángulo central es el doble del ángulo inscrito, del ángulo APB. Y ahora solo sustituyo los datos. El ángulo
A o B vale 40 grados. Este ángulo es el doble, el ángulo APB, pero el ángulo APB vale X, pues entonces escribimos X. Y ahora pues una ecuación lineal. Pasamos el 2, dividimos 2 en ambos lados, pues, o pasamos el 2 y hacemos 40 entre 2 y esto va a ser igual a X. 40 entre 2, eso nos quedaría a 20 y esto sería que X es igual a 20. Entonces ya hemos encontrado que este ángulo inscrito vale 20 grados. Ahora bien, como les había dicho aquí, miren, como X es igual a Y, ¿por qué? Porque los arcos son iguales. Si los arcos son congruentes, entonces los ángulos inscritos que subtienden de esos arcos van a ser iguales también. Entonces, por esa razón ya tenemos que X es igual a Y. Entonces, este ángulo inscrito mide 20 grados también. Ahora vamos a enfocarnos en el ángulo Z que está aquí. Pues el ángulo Z lo que vamos a hacer es lo siguiente. Borro aquí y escribo esto. Observen. El ángulo Z es un ángulo central. Vean, tengo mis dos dedos aquí y voy uniéndolo y aquí llega al centro de la circunferencia. Como llega al centro de la circunferencia es un ángulo central. Y como les digo, si yo tengo un ángulo central, el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Entonces, utilizamos la propiedad. El ángulo COD es igual al doble, o sea, a 2 veces el ángulo inscrito CQD. Al ángulo CQD. ¿Sí? Y esto por la propiedad del ángulo central. Entonces ahora sustituimos el ángulo COD vale Z, o es lo que andamos buscando, y el ángulo CQD vale Y. Entonces aquí nos quedaría que Y valía 20 grados, ¿verdad? Entonces borramos aquí, escribimos que esto vale 20 grados. Y nos quedaría que Z es igual a 2 por 20, nos quedaría 40 grados. Por tal razón ya encontramos que X vale 20 grados, que Y vale 20 grados y Z es igual a 40 grados. Y con esto hemos encontrado la medida del ángulo inscrito y ángulo central. ¿Utilizando qué cosa? Utilizando la propiedad de arcos congruentes. Si tengo arcos congruentes, entonces los ángulos inscritos que subtienden de esos arcos van a ser iguales, que es lo que les acabo de explicar. Entonces, esto sería todo para el tema de arcos congruentes.